presenta. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa de ley de amnistía, con la que se pretende, dicen, hacer justicia en casos como los de presos políticos, personas obligadas a delinquir por el crimen organizado y hasta mujeres que permanecen en la cárcel por haber abortado. Sin embargo, no todos han recibido bien la iniciativa presidencial, que aunque pretende sacar de la cárcel a muchos que de forma injusta permanecen ahí, pudiera ser, a decir de varios analistas, la puerta de salida para muchos delincuentes mucho más peligrosos que apenas si pisen la calle, se reintegrarán a los grupos delincuenciales a los que pertenecen y a los cuales incluso han seguido sirviendo desde la cárcel. Además, no se trata solamente de hacer justicia liberando a quienes han sido encarcelados bajo muy dudosos procesos. Existe también la otra parte, la de aquellas mujeres y hombres que han sido víctimas de un delito cometido por aquellos que eventualmente serían liberados. Si una vez aprobada la ley de amnistía, no explica y define correctamente quiénes serían sus beneficiarios. Hoy, en Pros y Contras, pondremos sobre la mesa el análisis de especialistas que nos ayudarán a entender los alcances y, en todo caso, las limitaciones de la iniciativa de ley de amnistía impulsada por el presidente López Obrador. Pues ahí está el tema de esta ocasión, en esta emisión de Pros y Contras. ¿Cómo están? Yo soy Sergio Valle, me da muchísimo gusto saludarle. Bienvenidos a la mesa de Pros y Contras. Les recuerdo que este espacio se transmite todos los lunes a las 9 de la noche por la señal de Televisa Sonora 12.1 en señal abierta y 112 de cable. Y hay una retransmisión en la red estatal de Televisa Sonora los sábados a las 9 de la mañana. Bueno, ese es el tema en esta ocasión en Pros y Contras. La ley de amnistía, esta propuesta, esta iniciativa de ley propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a revisar aquí los antecedentes de esta ley porque hay otras que se han dado a lo largo de la historia de nuestro país en distintas coyunturas políticas que hemos vivido en México. Existen antecedentes de este tipo. ¿Cuáles serían los alcances? ¿Cuáles serían las ventajas? ¿Cuáles serían las desventajas? ¿Qué tanto ayuda? ¿Qué tanto perjudica? En fin, un análisis más a fondo de esta ley de amnistía que está proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador y que pues tenemos que poner sobre la mesa, tenemos que analizar, tenemos que socializar. Y como sociedad tenemos que entender y como medios de comunicación tenemos que abrir los espacios para que todos vayamos entendiendo de qué se trata una iniciativa de esta naturaleza con estos alcances. Me da mucho gusto recibir esta ocasión, esta noche si nos ven el lunes o esta mañana si nos ven el sábado, a dos expertos en este tema. Germán Guillén es profesor investigador de la Universidad de Sonora, es coordinador general del Centro Internacional de Formación e Investigación Jurídica. Bienvenido, Germán. Hola, te agradezco mucho que hayas podido venir. El doctor Jorge Pesqueira, que ya ha estado en otras ocasiones con nosotros, en otros temas. Doctor, hoy vienes en tu calidad de coordinador de posgrado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Sonora, pero además ambos son criminólogos, ¿no? Efectivamente. Sí, los dos son criminólogos. Entonces, yo creo que vamos a tener una aportación interesante, importante esta ocasión, en esta misión, para la gente que nos está viendo, para ir entendiendo cuáles serían los alcances, cuáles serían las limitaciones, o cuáles serían en todo caso los defectos, qué tan perfectible pudiera ser una ley de esta naturaleza, la ley de amnistía. Bueno, he platicado con ambos en distintos momentos antes de entrar al aire, días anteriores, y sé que tienen el antecedente. Sé muy bien, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Germán, contigo, ¿cuál es tu opinión de inicio, tu análisis de inicio de esta iniciativa que ha presentado el presidente López Obrador? Bueno, siempre es bienvenida una iniciativa que busque apoyar y beneficiar a los más desfavorecidos. A lo largo de la exposición de motivos que presenta el presidente, pues es muy loable y muy favorable las pretensiones, si tomamos en consideración que históricamente el sistema penitenciario mexicano ha sido, la justicia penal mexicana ha sido selectiva
y ha sido muy rápida para la gente pobre, de escasos recursos económicos, culturales, y demasiado lenta para las personas de alto estándar político o económico. Entonces, esta iniciativa que pretende, en cierta medida, allanar un poco estas injusticias, y lo reconoce la propia iniciativa y da datos en la exposición en ese sentido, busca que grupos vulnerables como mujeres, grupos indígenas, jóvenes, personas que por su situación económica, cultural o circunstancial tengan la posibilidad de ya no estar en prisión, acogiéndose a esta ley. Bien, entonces en esencia el propósito, por lo menos en la presentación y la exposición de motivos, suena bien. ¿Suena bien? Suena bien para alguien que tiene pasión y mucho interés en que cambie la realidad en la que estamos inmersos. No suena tan bien cuando se utiliza una iniciativa de ley para gestionar la liberación de personas que históricamente no tienen el perfil para el cual se generan las leyes de amnistía. Incluso nos podemos remontar a la época en el siglo XIX en la que Benito Juárez fue presidente de la República, que emitió ley de amnistía, pero con la claridad de que ésta está destinada a cicatrizar heridas originadas por movimientos políticos que han producido más o menos impacto en la sociedad. El siglo XX han sido 5 las leyes de amnistía que se produjeron durante el mandato del presidente Cárdenas en 1937, ¿no? Durante el periodo de Ávila Camacho en 1940, en la época de Echeverría en 1976, en el periodo de López Portillo en 1978 y la última en 1994, derivada precisamente de la amnistía a miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que los encontramos en un periodo en el cual del 1 de enero de 1994 al 20 de enero del mismo año, ¿no?, se estableció que procedía amnistía para estos. En su conjunto estamos hablando, en todas estas normas, en estas leyes de amnistía, de olvido del delito de ilícitos políticos, es decir, rebelión, sedición, asonada, motín, incluso delitos graves, ¿no? La ley paradigmática de amnistía del siglo XX fue precisamente la de 1978, que cierra el círculo de la llamada guerra sucia, ¿no?, ya que muchas personas en distintas entidades de la República, particularmente se recuerda, y solo hace días recientes, la Liga Comunista de 23 de septiembre, el Ejército del Pueblo en Guerrero, etcétera, donde, bueno, en aquella época de enorme efervescencia ideológica, los jóvenes en las universidades públicas abanderábamos distintos movimientos desde distintas ópticas, pensábamos que había que cambiar la sociedad en la que estábamos inmersos, y en ese transitar, jóvenes de la Universidad de Sonora, de las distintas carreras, lamentablemente se involucraron en una situación en la cual privaron de la vida a seres humanos, secuestraron, actualizaron ilícitos graves, y esto trajo como consecuencia que fueran sentenciados a una cantidad muy significativa de prisión en cuanto a años, y esto a la vez en el transitar, y yo recuerdo bien, en esa época joven, también preocupado por lo que sucedió con jóvenes que estaban en el reclusorio aquí en Hermosillo, qué hacer para impulsar esa ley de amnistía de 1978. Estamos hablando de ilícitos políticos, no estamos hablando de aborto, no estamos hablando de robo, no nos estamos refiriendo a la injusticia con comunidades originarias, no nos estamos refiriendo a precisamente narcomenudeo o esos delitos que estamos comentando. No, en la ley de amnistía está pensada para que pasemos de un periodo a otro periodo donde hay mucho dolor, provocado precisamente porque nos encontramos con estados autoritarios, aunque sean estados demócratas, que, bueno, en esta búsqueda de generar un cambio social, pues las personas se involucran en ilícitos, pero de una connotación, con un contenido claramente político.
Entonces, en este caso, podemos decir que, bueno, tenemos una iniciativa de ley en donde, como bien señala el doctor Germán Guillén, pues el presidente en su exposición de motivos, ¿verdad? Es loable su preocupación por la pobreza, por la exclusión, por la marginación. Incluso alude al hecho de que, bueno, la ley de amnistía tiende a acabar con esta trágica y compleja realidad, lo cual, pues si nosotros miramos en la realidad, como podemos conversar más adelante, pues el impacto que tiene el ámbito federal es más simbólico que real. El impacto que tendría en los estados de la República, en caso de que a través de la Secretaría de Gobernación se buscara cabildear con los estados, ya sea ejecutivos de los estados o bien a través de los congresos de cada una de las entidades de la República, pues ahí sí podría ser un impacto que haría una enorme diferencia en el tema de cuántas personas salen en libertad por delitos que no son de índole política, porque en realidad la sedición, que es una de las figuras que ahí se señala, difícilmente vas a encontrar tú a alguien privado de la libertad en el país. En Sonora no existe una sola persona privada de la libertad por sedición o sentenciada por sedición. En consecuencia, me parece que más bien es dar una respuesta a un compromiso que tampoco se corresponde con lo que en su momento se señaló, porque en aquel tiempo se hablaba de justicia transicional, se hablaba de capos del crimen organizado, se hablaba de verdad, se hablaba de justicia, se hablaba de reparación y de no repetición. Cuando el presidente López Obrador estaba en campaña, planteó claramente cómo es que su intención era una ley de amnistía para generar un parteaguas entre el México de antes, atrapado en una guerra contra el narcotráfico, y el México después, liberado precisamente de esa guerra a través de la ley de amnistía. O sea, es la primer ley de amnistía propuesta bajo motivaciones distintas, porque todas las anteriores tienen una motivación política. Cicatrizar, cerrar un círculo, cerrar una época complicada de la historia del país. La del 78, que cierra esa época de los movimientos estudiantiles que empezó antes del 68, en la Universidad de Sonora, hubo movimientos importantes, después en la UNAM, en muchos otros lugares, luego deriva en asesinatos como el de Eugenio Garza Sada en Monterrey, por la Liga 23. Bueno, todo eso. Aquí en Hermosillo, el emblemático Moralitos, aquel policía, el caso tenemos nosotros una estatua de él. Bueno, a nivel local es emblemático el caso de Moralitos, por cierto. Entonces, la del 78 cerraba todo eso. Tenía el propósito de cicatrizar una serie de movimientos en todo el país, en donde Sonora tuvo un papel importante a partir de lo que sucede en la Unison y con Moralitos, pero eran motivaciones políticas, eran motivaciones ideológicas. Aquí estamos hablando, corríjanme ustedes, de otro tipo de delitos que serían incluidos, por lo menos en la propuesta aquella que hacía el observador, que serían incluidos en esta amnistía. En efecto, desde sus orígenes sucedió que lo que se buscaba era, bueno, si tenemos una realidad y es necesaria una justicia transicional para pasar de un México en guerra contra el narcotráfico a un México en paz, así lo visualizó sin connotación política, porque los narcotraficantes no se mueven en este quehacer del cambio social, se mueve el quehacer de la sociedad de consumo, del enriquecimiento. O sea, ahí la cosa no es ideológica, pues tenemos que ir a un corte, ya termina el primer bloque de este pros y contras y regresamos al segundo bloque. Estamos hablando con Germán Guillén y Jorge Pesqueira, están analizando la ley de amnistía, esta iniciativa presentada por el presidente López Obrador y también comparándola con las anteriores que ha habido en el país. Entendiendo qué es lo que pudiera suceder en caso de que se apruebe tal cual viene esta iniciativa de ley de amnistía propuesta por el presidente López Obrador. De eso se trata este pros y contras, de entender y cómo viene,
analizar cómo viene con nuestros invitados, pero también compararla, como ya lo hizo Jorge Pesqueira en el primer bloque, con otras leyes de amnistía que se han promulgado en otras épocas del país. Ya mencionó algunas, entonces suena bien, decía Germán, suena bien, decía el doctor Pesqueira, suena bien, pero ahí está el pero. Pero bueno, es difícil hablar de una ley de amnistía con los niveles de impunidad que tenemos en el país. Sí. Si uno revisa diversos indicadores sobre la radiografía de la delincuencia en el país, tenemos una tasa de impunidad de alrededor del 99%. Quisiera explicar esto de la manera más sencilla. De cada 100 delitos que se cometen en este país, entre 85 y 87 delitos no son denunciados. No son denunciados por muchas razones, porque la cuantía era menor, porque para la persona representaba más problema ir y denunciar que lo mucha que le habían pérdida de robado. tiempo, Pérdida de tiempo. desconfianza absoluta de las autoridades. Sin embargo, hay dos indicadores que sí nos impactan. Uno es desconfianza en las autoridades, que tiene una prevalencia importante, y dos, temor ante represalias por parte del agresor. Es decir, que el ciudadano no se siente protegido ni seguro ante el agresor. Y cuando uno revisa los porcentajes, alrededor del 50% de las denuncias no ocurren por esta situación. Entonces, hablar de amnistía en un escenario donde hay una sensación de impunidad, si uno revisa las encuestas de victimización, puede constatar del 2000 a la fecha que se ha ido acrecentando los niveles de inseguridad en el país. Entonces, para algunas víctimas de estos delitos, podríamos estar ante una sensación de mayor vulnerabilidad. Y como ya lo señalaba el doctor Pesqueira hace un momento, también este tipo de dispositivos, que si bien son pues benevolentes o tienen una buena voluntad en su inicio, al momento de operatizar o llevarlos a cabo, de ponerlos en funciones, llegaremos a las siguientes conclusiones. Esta ley beneficia sustancialmente a muy pocas personas a nivel global, porque a nivel federal es menor el número de personas que podrían beneficiarse. Vamos a esa parte, Germán, igual contigo. ¿A quién beneficia la eventual aprobación de esta ley de amnistía? Bueno, aquellas personas que están en el supuesto de delitos federales. Sin embargo, si hacemos una revisión al sistema penitenciario nacional, nos damos cuenta que la cantidad de reos en los estados es infinitamente superior a los federales. Entonces, esto va a implicar que si queremos que esta ley de amnistía tenga un impacto sustancial, se tendrían que los estados hacer leyes similares, ¿no?, para que a los presos, digamos, del orden estatal puedan ser susceptibles a estos beneficios. Evidentemente, esas leyes tendrían que ser iguales. Delitos del fuero común. Del fuero común, exactamente. Tendrían que ser iguales a las consideraciones de la ley federal. La experiencia en el pasado ha sido un poco triste con estas leyes federales, que luego tenemos que hacer adecuaciones a leyes locales, porque se hace la disposición legal, pero hay dos procesos que se olvidan. Presupuesto para materializar de manera eficiente y efectiva estas modificaciones, y la respectiva capacitación, ¿no?, para aquellos que van a operar estos dispositivos, porque uno al revisar la norma se tienen que tomar en cuenta diversas variables socioeconómicas muy particulares que se requieren, pues, trabajadores sociales, se requieren personas con un alto nivel de conocimiento para revisar casos específicos, ¿no? Es una muy buena iniciativa en un primer momento. Sin embargo, la propia ley deja un poco vacío, de hecho no da luces sobre un presupuesto, porque no se va a destinar presupuesto para esta ley, y tampoco habla sobre las condiciones para una óptima materialización de la misma. Es decir, ahí está la ley. Sí. Suena bien. O sea, siento, a ver, voy a tratar de decirlo de distinto modo lo que tú me estás diciendo, a ver si, o sea, tiene sus bondades, y hablas de sus bondades, Germán, pero a medida que lo vas explicando, y que lo vas explicando también en el bloque anterior, el doctor Pesqueira, pues a lo mejor no son tantas como quisiéramos. Es decir, ahí está la iniciativa, órale, se aprueba, va. ¿Quién la va a operar? ¿Quién va a decidir quién sale y quién no? ¿Cómo se va a determinar quién va a revisar los expedientes, los antecedentes de todas las personas? Es decir, ¿se va a hacer un checklist de todos los reos federales que hay en el país? ¿Quién va a revisar?
¿Quién va a determinar si sale o no sale? ¿Quién va a determinar si se inicia o no un proceso de liberación, un proceso de amnistía para esa persona? ¿Qué delitos incluyen, cuáles no? O sea, todo eso está en el aire. Sí, exactamente. ¿Todo eso está en el aire, doctor? Sí, aunque en la iniciativa de ley, tal y como ha acontecido históricamente, antes la Procuraduría General de la República, ahora la Fiscalía de la Nación, en el ámbito federal es a quien compete conocer de los casos a efectos de establecer si en algunos procede el no ejercicio de la acción penal, el desistimiento de la acción penal, promover ante el Poder Judicial para efectos de que no continúe conociéndose ya del caso y se olvide el delito, incluso está ya en etapa de ejecución de penas. A mí me parece que hay elementos muy importantes como el hecho de que el Estado mexicano cuenta con un arsenal normativo que no hace necesaria la ley de amnistía. Es decir, creo que es más el hecho de que el presidente quiere mostrar al pueblo mexicano que lo que él dice se hace, porque en la vida real se cuenta con figuras que además en el ámbito federal y en el ámbito estatal pueden ser utilizadas como indulto. Para mí sí está de más la ley de amnistía. Claro, porque mira, la misma fiscalía tiene atribuciones para formalizar o no una investigación en una etapa que nosotros denominamos investigación informal. Es decir, en esta etapa inicial, la Procuraduría puede tomar decisiones de índole político-social a efectos de no ejercitar la acción penal. ¿La Fiscalía puede perdonar a alguien? No es que lo perdone, sino simplemente puede tomar la decisión de no ejercitar acción penal en razón de factores que pondere, ¿no? Que pueden tener que ver con criterios de oportunidad y otros que son instituciones que existen incluso en el marco del nuevo sistema de justicia penal, como son los acuerdos reparatorios o la suspensión condicional del procedimiento. Es decir, la Fiscalía de la Nación y las Fiscalías de los Estados pueden, ya iniciado el procedimiento penal, esgrimir argumentos para efectos de que no continúe ya el procedimiento y bueno, quede sin efectos esa acción dirigida a una persona que, aunque se presume inocente, está involucrada en alguno de los ilícitos que se mencionan en esta iniciativa de ley de amnistía. Yo entiendo que la palabra perdón en la ley no se va a mencionar, pero al momento de que la Fiscalía decide no ejercer acción penal en contra de una persona que está involucrada en determinado delito, pues es una especie de perdón. El procedimiento penal tiene distintos tiempos y momentos en los que queda sin efectos toda la dinámica que el Estado genera o construye para que una persona en una audiencia de juicio se le declare culpable o inocente. Y en base a estos elementos de los que dispone, puede tomar decisiones en lo que toca a distintos tipos penales como los que estamos mencionando. Entonces, para mí, el Estado mexicano, en el ámbito federal y en el ámbito estatal, todas estas figuras, es decir, la del aborto, la de narcomenudeo o sustancias que rebasan la cantidad para personas que son consumidoras, ¿no? El delito de robo simple o bien los delitos actualizados por personas que son miembros de comunidades indígenas, que independientemente de la gravedad del delito, si se vulneró el debido proceso porque no contó con un intérprete o con un abogado experto en la lengua y en la cultura, así como la sedición, que incluso la sedición se amplía la hipótesis penal, ahí sí, un poco para justificar o legitimar el comportamiento que tanto daña a la sociedad mexicana cuando miramos que en las manifestaciones alguien asusa a otros para que hagan pintas, para que destruyan monumentos históricos, etcétera. Entonces, este tipo de situación me parece que lo que genera es, en principio, una amplitud de la percepción que los ciudadanos tenemos de impunidad. Es decir, como que si yo cometo un delito, ¿verdad?, difícilmente voy a experimentar una consecuencia. Y algo muy delicado, en lo que nosotros estamos conversando sobre el tema, se puede hacer olvido del delito hasta en tanto se publique esta ley. Entonces, de alguna forma, para quienes actualizan ilícitos, es un buen momento para cometer todos aquellos que encuadren
en la iniciativa, porque de esta manera, una vez que se publique la ley, se van a olvidar todos los delitos que se hubieran actualizado con anterioridad, tenga o no conocimiento la autoridad de estos. ¿Está de más o no la ley de amnistía? El doctor Pesqueira dice que sí. ¿Tú qué opinas, Germán? Bueno, si revisamos el sistema jurídico nacional, tendríamos que tomar en cuenta dos aspectos. Legalmente, efectivamente, esta ley es innecesaria porque ya existen dispositivos legales desde la propia Constitución, las propias reglas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, leyes especiales, porque habla de tipos y de personas que son susceptibles a derechos humanos, a ciertas garantías. Por ejemplo, en el caso de los indígenas, evidentemente, si no tiene el traductor, pues no tendría que llevarse a cabo ese procedimiento. Con respecto al narcomenudeo, pues bueno, está muy clara la ley de salud, la Ley General de Salud, y establece unas tasas y unas condiciones muy particulares. Por lo que toca al aborto, todos sabemos cuál es la posición que tienen varios estados al respecto. Había dentro de la propia normativa ya elementos que permitían que estas personas no tuvieran que acogerse a una ley de amnistía. Eso es por una parte. Dos, aparte que también no es un problema solamente de ley. El otro problema, y es un problema delicado, tiene que ver con que el operador de la norma que violentó esos derechos, ¿no?, durante este periodo, pues bueno, hay una ley de amnistía que le va a corregir la nota, porque esta ley trabaja en retrospectiva sobre supuestos en los que en gran medida hubo omisiones de derechos, de garantías, de derechos de debido proceso por parte de los operadores. Ponemos pausa ahí, tengo que ir al corte y regreso, vamos al tercer bloque. Bueno, hacemos la pausa y regresamos con el tercer bloque de pros y contras. Estoy platicando aquí en Pros y Contras con Germán Guillén y Jorge Pesqueira. Ellos están analizando esta iniciativa de ley de amnistía que presentó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Sus alcances, sus limitaciones. Hay una coincidencia aquí, al parecer, que como que está de más, pues porque ya existen las herramientas para que las personas que están en la cárcel de manera injusta puedan ser liberadas. Entonces, pudiera ser, pareciera, te voy a interpretar porque algo sí, tú dijiste, que es más bien como un intento del presidente de dejar un antecedente político, de decir, hey, cumplí. La presenté, cumplí, pero al final de cuentas ya existen esas herramientas en el sistema de justicia en nuestro país para que las personas que están involucradas de manera injusta, están en la cárcel de forma injusta, puedan ser liberadas. Ahora, ¿por qué no sucede? ¿Sí? ¿Por qué no sucede? A lo largo de mi trabajo como reportero, yo he visto entrar a la cárcel a mujeres que roban comida para sus hijos en un supermercado, ¿sí? Hay campesinos que son obligados por narcotraficantes a sembrar droga en sus parcelas y son detenidos y son encarcelados. Hay otros campesinos a los que les aparece droga sembrada en las orillas de sus tierras y también van a la cárcel, ¿sí? Hay muchas personas en la cárcel en situaciones de ese tipo, en regiones de nuestro país, en donde no existe ni la Policía Federal, ni el Ejército, ni la Guardia Nacional, con todo que está recién creada, ¿sí? No hay, no conoce la gente
La Guardia Nacional no conoce las policías municipales, ni las estatales, ni las federales. Lo único que conocen en esas regiones remontadas y escondidas de este país son a los criminales que operan en esas regiones. Y se tienen ellos que sujetar, porque está su vida de por medio y la de sus familias, a lo que digan esos grupos criminales que mandan en esas regiones del país. Porque en esas regiones no mandan ni López Obrador, ni el gobernador, ni nadie. Mandan ellos. Y muchos de ellos eventualmente van a parar a la cárcel. ¿Por qué no se aplican entonces, Germán, para cerrar contigo y luego voy con Jorge Pesqueira, ¿por qué no se aplican entonces esas herramientas que ya existen? Suponiendo que la iniciativa de ley de amnistía del presidente es nada más para quedar bien porque ya lo prometió, aunque las herramientas ya existen. Si ya existen, ¿por qué no se aplican? ¿Qué sucede? Menos tendremos que hacer una reflexión sobre el desempeño de la justicia penal mexicana, cuáles son las grandes deudas pendientes. Revisando algunos datos en el descanso, en el break, sobre, hay una alta percepción de corrupción en el sistema de justicia penal. Cuando uno revisa las diversas investigaciones en torno a qué es lo que le preocupa a la gente está más preocupada por la inseguridad y por la delincuencia que por temas más inmediatos como la alimentación. E inmediatamente después encontramos el desempleo, pero están dos indicadores que impactan directamente a la eficiencia de cualquier sistema de gobierno: corrupción y desempeño de gobierno. Existe una percepción y una constante en los diversos estudios donde la población abierta tiene desconfianza en el desempeño del gobierno y tiene una alta percepción de la corrupción y tiene una sensación elevada de inseguridad y temor a la delincuencia. A esto le vamos a sumar lo que señalaba Jorge hace un momento, los altos índices de impunidad. Evidentemente tendremos que reflexionar sobre el tipo de operadores que tenemos en el sistema de justicia, que si bien es cierto, hay gente muy cualificada, hay operadores muy dignos, muy preparados y muy capaces, al final las tasas de impunidad y los estudios socioeconómicos al interior de las prisiones nos llevan a una conclusión. Lo voy a decir con estas palabras sin ánimo de polemizar, pero lo voy a describir. Han convertido el sistema de justicia penal en una trituradora de pobres. Si uno revisa el índice de personas sentenciadas, en su mayoría pues están ahí porque cometieron un delito, pero pareciera, cuando suman los totales, que están ahí por ser pobres. Bueno, conclusión: la cárcel es para los pobres, no para los ricos, poderosos, política y económicamente. Pareciera ser. ¿Pareciera o así es? Pues yo creo que así es. Así es. Sí, Doctor mira, Pesqueira. sí, hay una alta dosis de inviolabilidad en México. Hay principios en el derecho penal que hablan del fuero, de la inmunidad y de la inviolabilidad, ¿no? La inviolabilidad significa que una persona puede actualizar uno o muchos ilícitos y el Estado no tiene condiciones para responder porque así está incluso establecido en la norma, ¿no? Por ejemplo, el Papa en el Vaticano es inviolable por lo que toca a las conductas que lleva a cabo en el Vaticano si estas fueran ilícitas, ¿no? Vivimos en un país en el que tenemos una estratificación social cuya base efectivamente, como lo señala el presidente López Obrador, son los pobres. Tenemos casi la mitad de los habitantes de nuestra nación viviendo en pobreza y aproximadamente del 12 al 14 en pobreza extrema, lo cual, es crítico para una sociedad que se envanece señalando que es una sociedad humanística, ¿no?, que centra su interés en el respeto, la garantía de los derechos fundamentales de los seres humanos. La Agenda 2030 de Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable establece claramente cuál es el propósito que se tiene, por lo menos teóricamente, ¿no? O sea, acabar con la pobreza, hambre cero, incluso, por otra parte, que la educación sea de calidad, que es esencial, porque una sociedad que no tiene educación de calidad y a la vez una sociedad que no se preocupa y ocupa porque sus habitantes se sientan muy bien y muy cómodos trabajando
y teniendo una compensación acorde a lo que proveen, pues tenemos grandes o graves dificultades para que podamos nosotros superar este tema que me parece a mí muy interesante de la exposición de motivos del presidente López Obrador, específicamente en esta iniciativa de ley de amnistía. Pero frente a una realidad de graves contrastes, ¿no? donde la inviolabilidad llega a las personas dependiendo de muchas veces su condición económica, es decir, a más poder económico, más te alejas del brazo de la justicia, ¿no? E incluso puede maniobrarse la justicia. El derecho es una construcción que se produce a través de grupos de poder, que estos grupos pueden ser económicos, pueden ser políticos, pueden ser gremiales, etcétera, ¿no? Y una respuesta donde, como se señala en esta iniciativa, es: queremos que la justicia cristalice, porque el derecho no está respondiendo a las necesidades de los mexicanos. Se escucha muy bien. O sea, el tema no tiene que ver con las buenas intenciones, pero recordemos que solo de buenas intenciones el mundo no cambia. Se necesitan políticas públicas que verdaderamente hagan a transformar esa realidad dolorosa, flagelante, sangrante que se vive en México. Y bueno, tenemos un Estado fragmentado, no fallido, pero que bueno, en su realidad ubicamos, entre otros elementos preocupantes y que tienen que ver con esta iniciativa de ley, el tema del narcomenudeo. El Estado mexicano segmentó el narcotráfico del narcomenudeo, cuando el narcomenudeo, quienes lo instrumentan, son personas, sí, pobres en su mayoría, que mejoran su condición precisamente a través de una actividad ilícita, pero que son los que hacen llegar al ciudadano común, al niño, a la niña, al adolescente, al adulto, al anciano, esa sustancia en cuya cúpula se encuentran hombres de enorme poder, ¿no? Entreverados incluso entre industriales o hombres de negocios que pues nos miramos nosotros y aparentemente son incorruptibles y son la expresión por excelencia del buen comportamiento, etcétera, pero que al final del día no tienen el menor pudor, porque así es el poder en sí mismo, ¿no? En entreverarse con personas que se dedican a actividades como precisamente el narcotráfico. Entonces, el narcomenudeo es un tema toral, y a mí me parece que el Estado mexicano ha sido poco serio, ¿no? Hasta ahora, en esto de dejar, por un lado, en manos del fuero común, ¿no? A quienes en una estrategia de inteligencia pudieran realizar lo que debemos hacer, es decir, desmantelar las organizaciones criminales que dañan la salud de los mexicanos. Ahora mismo pensar en que el narcomenudeo sea materia de esta ley de amnistía, a mí me estremece. No porque en el ámbito federal vaya a tener un gran impacto, sino porque si estos se mueven no en razón de la justicia como epicentro de todos los valores, que obviamente los mexicanos quisiéramos, y los seres humanos quisiéramos vivir en justicia, si se mueven más por factores o razones políticas, lo que va a pasar es que de la federación a los estados, 16 estados de la República los tiene precisamente Morena. Y bueno, más allá de, como vuelvo a repetir, las buenas intenciones, el cabildeo que se haga de la federación a los estados va a producir casi sacramentalmente la aparición en escena de leyes en los estados, y son los estados los que tienen la gran mayoría de casos de narcomenudeo. Y bueno, si bien es cierto que se quedan los estados, no se quedan, no pasan al fuero federal. Es que el artículo 474 de la Ley General de Salud, ¿no? A partir del año 2011 se estableció que se segmentaría, que se separaría la lucha contra el narcotráfico entre la lucha contra los narcos de cierto nivel y la otra contra el narcomenudeo, contra los que distribuyen la sustancia, contra los que la venden pues o si la es parte suministran. de la cadena, ¿por qué la separaron? Esa es la interrogante. Se separa, pero ¿quién gana al separarse? Precisamente los delincuentes. ¿Por qué? Porque si yo tengo una policía científica, si yo quiero desmantelar una organización criminal, ¿por dónde empiezo? ¿Por la cabeza? En este caso no. En este caso, las escaleras no se barren de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, porque tienes que jalar el hilito, y ese hilito te va a ir llevando a distintos niveles en las organizaciones criminales, hasta que puedas desmantelar y hacer realidad este gran tema de salud pública, que es tener éxito en la lucha contra el crimen, o bien, como se ha señalado,
¿verdad? Desalentados ante fracaso tras fracaso, legalizar la sustancia, pero resulta que ahora el crimen organizado ya opera en tantos rubros que no necesariamente su principal negocio es el narcotráfico. Es decir, se creó un engendro, surgió un ente o muchos entes grandes y de distintas dimensiones que colocan en riesgo la seguridad nacional, que colocan también en riesgo la seguridad de las personas y que en consecuencia, pues esto debe llevar al Estado mexicano y a las entidades de la República a tomar decisiones de política pública diseñadas e instrumentadas por operadores de alto perfil y para que se lleve a cabo en la cotidianeidad con personas con una claridad sobre la misión que tienen encomendada. Entonces, hay un vacío en México, en un Estado que está de alguna forma debilitado frente al acoso y frente a las acciones del crimen organizado. Entonces, debemos tener mucho cuidado de que una ley de amnistía no termine colocando en libertad el propio presidente de la República en la iniciativa, y tengo mis dudas, pero es un número muy elevado. Habla de 98,634 personas que tendrían que verse beneficiadas por el narcomenudeo. A eso voy. A esa parte voy, porque luego no quiero que se nos acabe el programa sin hablar de la parte de los perfiles. Los dos son criminólogos, así que quiero que me aborden, pedirles por favor que abordemos esa parte de los perfiles de las personas que eventualmente serían liberados en el marco de esta ley, y la parte de lo que decías tú, Germán, y lo mencionabas con cifras. La gente tiene miedo a no denunciar. Tiene miedo de denunciar, no lo hace, y el que denuncia ahora se pudiera estar enfrentando eventualmente a la liberación del delincuente que denunció. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿cuál es el efecto? Es decir, ¿qué es lo que se tiene que reformar? ¿Cómo viene la reforma? Vamos un poco a lo técnico. ¿Qué es lo que se va a reformar y cómo llega a los estados? ¿Es reforma constitucional o no? En esencia, la ley toca, queriendo contestar la primera parte de la pregunta, lo toca en la exposición de motivos, pero también ya uno lo ve en el articulado, que es un articulado pequeño, y en esencia los tres principales beneficiarios de esta ley serían, personas que no son reincidentes, esto es un elemento esencial. Segundo, personas que no realizaron actividades que implicaron secuestro, un daño a la integridad corporal, que no provocaron graves secuelas, ¿no?, a sus víctimas. Y un tercer elemento, y que este tercer elemento podría tener una connotación política también, sí, que no hayan empleado o utilizado armas de fuego. Retomando lo que señalaba el doctor Jorge, si bien desde el punto de vista de los derechos humanos es ideal para este grupo de personas que son susceptibles y están en un estado de vulnerabilidad, no menos cierto es que fragmentar la búsqueda, ¿no?, o el tratamiento penal de quienes están involucrados en delitos de delincuencia organizada, específicamente de tráfico de drogas, hace que las propias organizaciones busquen este tipo de perfiles para llevar a cabo sus actividades, y estas personas... Yo quisiera saber, Hermosillo está lleno de tiraderos de droga, Sonora está lleno de tiraderos de droga, México está lleno de tiraderos de droga. ¿Cuántos de esos tiradores en las esquinitas, en las tienditas, jamás han entrado a la cárcel? Así es. Jamás, no tienen un solo antecedente penal, no tienen una infracción de tránsito. ¿Sí? Entonces, si eventualmente esas personas entran a la cárcel, inmediatamente van a salir. Así es. Así es el problema. Y entonces, pero ese joven, ese señor, esa señora, porque de todo, que ha vendido droga durante 1, 2 o 3 años en esa esquinita en Cristal, ¿sí? Es decir, es el último eslabón de una cadena que llega a niveles, como lo mencionaba el doctor Pesqueira, altísimos. Entonces, pues ¿cómo no vas a jalar el hilo? Entonces nunca vas a llegar a la parte de arriba, ¿sí? Entonces, son fácilmente reemplazables esas piezas. Y no se va a acabar el problema. Entonces vamos a estar saque y saque gente de la cárcel, ¿sí? Ahora, también hay personas que han hecho daño corporal, físico, patrimonial a muchas familias y nunca han caído a la cárcel. Así es. Esa es la realidad. Hay mucha gente en esta ciudad
nos topamos con ellos en cualquier semáforo que jamás han pisado la cárcel. Y son malos. ¿No? Así es. Y son malos. Así es. Sí. Solamente los delincuentes Sí. fracasados están en la prisión. Los exitosos, que son más, están en libertad. ¿Qué va a pasar ahí? Es decir, no pretendo que me contesten ustedes esta pregunta, con pero mucho gusto, me sí. surge en este momento esa. O sea, ¿qué va a suceder con todas esas personas? Nosotros pensamos que todos los malos están en la cárcel y no es cierto. Así es. Nosotros pensamos que todos los delincuentes están en la cárcel y no es cierto. Nosotros pensamos que toda la gente mala, que todos los que delinquen, que todos los venden drogas, que todos los que matan, que todos los que asaltan han estado alguna vez en la cárcel y no es cierto. Muchos no han pisado jamás la cárcel y esos pudieran ser beneficiarios de ese, Germán. Sí, de hecho, nada más para terminar la idea y dejarle el espacio a Jorge, si uno revisa el perfil, pues evidentemente pensemos en una ciudad tan emblemática y con un problema tan grave como Obregón. Sectores tan enfocados como la Colonia Hidalgo, las Cortinas, la 410, uno piensa en esas colonias y en una ciudad que está entre las 27 ciudades más peligrosas del mundo, Cajeme, y que tiene un sistema de distribución de mercancía a través de narcotienditas, y que son jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, de pobreza, que no tienen ninguna sanción, que fácilmente podría ser aplicable esta normativa. Entonces, de cara a la población que es víctima de esta inseguridad y de esta violencia, una ley de amnistía con estas características, pues tiene solamente algo que sí es muy reprochable, que hay un alto riesgo de seguir fomentando la impunidad. Sí, en efecto, o sea, mira, el sistema de justicia vigente, que en Sonora se remonta al año 2016, trajo consigo el vaciamiento de prisiones en todo el estado y en el país, y aumentó la criminalidad, y luego el argumento fue de que es percepción ciudadana y la percepción es subjetiva y no se apega a la verdad. Entonces, toda ley que se produzca, que traiga como consecuencia que más personas obtengan su libertad sin haber pasado por un programa de tratamiento para reintegrarlos socialmente, daña la seguridad de las personas. Claro, tenemos pobreza, pero no es la pobreza en sí misma, tenemos pobreza y adicciones, y esa combinación es letal. Y específicamente por lo que toca figuras, dejando por fuera el tema del narcomenudeo y por fuera el tema de la sedición, ¿no? Las otras tres figuras están muy vinculadas al tema de la adicción. Y el tema de la adicción, yo preferiría 1000 veces, y estoy seguro que los mexicanos igual, que en lugar de una ley de amnistía, cada estado tuviera centros de internamiento para intentar rescatar a personas que ya se han convertido en adictos. También déjame decirte algo muy interesante. Como presidente del Patronato de Reinserción Social, ¿no? En cierto momento, yo, igual que López Obrador, decía: ¡qué injusticia! Personas que están privadas de su libertad porque no tienen 500 o 1000 pesos para pagar una fianza. ¿Cómo es factible que esto pase en una sociedad como la nuestra? ¡Qué deshumanización! Entonces, me las ingenié para, con un inmueble, ¿verdad?, hacer hipoteca y con esto obtener la libertad de una gran cantidad de internos, aproximadamente 200. Eso para Navidades. Yo quería que en Navidades las personas que estaban privadas de su libertad retornaran a casa y los familiares miraran que no es un tema de pobreza por el cual ellos tenían que no poder convivir con ellos. Tú hiciste tu especie de amnistía, tu programa de amnistía. Mi microamnistía. Tu microamnistía. Me fue como en feria, ¿no? Empecé a recibir llamadas telefónicas y comunicados. ¿Por qué lo dejaron en libertad si estaba mejor ahí dentro? Nosotros nos sentíamos más seguros. No habíamos depositado la garantía porque no queríamos que saliera. Sí, no queríamos hace menos daño fuera que dentro. O sea, lo miraban como si fuera un centro de tratamiento al hijo, al esposo, ahí, a la persona, déjenlo, a la muchacha. decía, Déjenlo, por favor. Sí. Dije yo, santo cielo, o sea, jamás imaginé que este factor pudiera ser algo que, visto desde la óptica de querer hacer el bien, las personas sintieron que no era así. Entonces, no se ha hecho tampoco un sondeo o investigación de tantas personas que en un cierto momento obtendrían la libertad, y el interrogante es la familia.
los seres que lo rodean. Las víctimas. Que son Víctimas. obviamente las víctimas, Sí, ¿no? que puede ser su misma familia la Con víctima. frecuencia la familia es la víctima en las adicciones. Primero atracas tu casa, no queda algo de valor. Luego los vecinos pecho tierra porque no saben qué va a suceder. Claro. Y ahí se va extendiendo, por eso es que más del 60% de las personas privadas de la libertad lo están por robo y son pobres, A ver. porque han quedado atrapados en las adicciones. Me quedan 3 minutos de programa. Yo Sí. quiero preguntarles a ambos primero, este tipo de personas, porque ustedes son criminólogos, lo he dicho 3 veces, ¿qué posibilidades reales, en la realidad que vivimos en este país, tienen de rehabilitarse? Y si le pueden poner un porcentaje, pónganselo. Posibilidades reales de rehabilitarse esas personas que eventualmente sean liberadas. 1. 2. El efecto en las víctimas de estas personas que están ahora posibles beneficiarias de esta ley de amnistía. Germán Guillén. Ok, bueno, hay que tomar en cuenta 2 velocidades de la pregunta. La primera, pues atendiendo a su diagnóstico particular, entenderíamos cuáles son las posibilidades reales. El tema es si eso se aplica a todos. Difícilmente alguien que está por una cuestión de salud, que tiene que ver más con elementos sanitarios que legales, es decir, una adicción, puede salir de la cárcel sin un tratamiento y dejar de delinquir automáticamente porque estuvo sujeto a una ley de amnistía, porque un proceso lo liberó. Si realmente el problema que tiene la raíz tiene que ver con condiciones médicas, mientras no existan centros de tratamiento, una política pública dura, sólida, contundente, profesional y eficiente para el tratamiento de adicciones, estas personas van a seguir reincidiendo. Sale de la cárcel porque fue beneficiario, pero no porque se lo haya ganado. Pero no porque se lo haya ganado y no porque dejara de ser un riesgo para la sociedad. Número 2, ¿cuál es la sensación de las víctimas? Y lo estamos viendo, que estas personas, una vez que salen, los ciudadanos tienen aún menos credibilidad en el sistema de justicia, aumenta la sensación de impunidad, de que no pasa nada, que a esas personas no se les está haciendo absolutamente nada. Quiero rescatar un tema nada más. Sí. Respecto al narcomenudeo, los casos registrados con los propios números del presidente son aproximadamente 1,045 delitos Materia federal. en materia federal. Respecto al fuero común, y este dato nos lo daba Jorge, son 98,694 delitos registrados. Es decir, que el impacto de la ley de amnistía por sí sola es mínimo. Que realmente hasta que se replique en los estados este procedimiento, Tendría que aterrizarse en los ya que estados se para que aterrice. tuviera un efecto masivo. para digamos. efectos de las pretensiones de la ley, sí, claro. Ujú. Las consecuencias son las que hemos platicado a lo largo del programa. Por Bueno, eso tiene mucho sí. sentido que hablemos ahora, porque lo que vendría una vez que se publique esta ley en el ámbito federal es la tarea que tiene asignada la Secretaría de Gobernación para hacerlo en las entidades de la República. Por otra parte, México carece lamentablemente de instituciones que den acompañamiento a las personas que son puestas en libertad. Sí sería ideal que hubiera pocas personas en prisión, muchas en libertad, pero cursando tratamiento dependiendo de su perfil de personalidad. Yo te aseguro que la víctima del delito, y te lo digo desde el enfoque de la justicia restaurativa, que significa también la cicatrización de heridas emocionales ocasionadas por el crimen, muchas víctimas estarían de acuerdo en que la persona no estuviera privada de la libertad si tuvieran certidumbre de que no van a ser víctimas de nuevo, si Pero no supieran la que esa tienen. persona va a cambiar, pero el Estado mexicano carece de las instituciones que se requieren Es incapaz para de que la hacer- persona en libertad pueda seguir programas que generen modificación de patrón de conducta. Y en el caso de la víctima, la revictimización se presenta casi de manera concomitante, como pasa Bien. ahora mismo con las que son víctimas del delito, Bien. que buscan una solución a través del sistema de justicia y no lo encuentran. Les agradezco mucho a los dos, Jorge Pesquera, muchas gracias, Germán Guillén, muchas gracias. Bienvenido, la primera vez que vienes aquí, muchas gracias a los dos. Bueno, pues hasta aquí llegamos en este análisis profundo, ya lo vieron, de esta iniciativa de ley de amnistía presentada por el presidente López Obrador. Muchas gracias, yo soy Sergio Valle, les recuerdo la retransmisión en la radio estatal los sábados a las 9 de la mañana y nos vemos el próximo lunes en otra emisión de Pros y Contras.